Enseguida, hechas se vendrán después del programa. Me dijiste, Euge, que teníamos... A ver, festejo de Gallardo, festejo del muñeco Gallardo. Me parece aflojar, ¿no? Es una descarga, es el festejo viral que está recorriendo todo el redes sociales. No, digo porque hoy lo asociamos con el esfuerzo que hizo aquella vez Boca en el 2004 y después... A ver, dámelo de vuelta, ¿lo tenés a mano? No parece dámelo de vuelta, aflojar, ¿no, festejo de Gallardo. Otra vez, ya está. ¿Cuánto crees que? Ahí lo tenés en el teléfono, miralo si lo pasa. Dejalo festejar y aparte para el público. Está bien, está bien. ¿Para quién? Es para el público, ¿lo quiere ver? El público. Ya lo vieron todo. Ustedes están todos con el Miralo ahí. Yo ya lo vi. Está bien, sí, está muy bien. Yo te digo una Si cosa, ganó, ¿qué querés que haga? Bajó bastante. Está bárbaro. Claro. Bastante tranquilo bajó. Batalla partida muy fuerte. Está muy bien. Señores, ahí está el festejo del técnico más importante. Te ponen a vos porque es el técnico te ponen más a vos porque vos te importante identificado con Boca. de la historia de River, el técnico más importante de la historia de Es River. la primera, claro, la primera vez en la historia que llegan, ¿no? A 2 finales seguidas. ¿No? Sí. ¿Cómo no va a festejar? Y cada vez Pero más. compará, cada vez más. Y esta todo lo que lo voy digo a malo. mandar a Dani. ¿Por qué ya que le decís esto para la gente? ¿Por qué no le decís a la gente que yo- por ahí no sabe yo soy tu que es la traductor. primera vez? No, vos. Que Y si ya lo dijiste vos, y nadie dijo que no, es porque vos. sí. Claro. ¿y Pero no qué? somos tus traductores. Pero díganlo, hay mucha díganlo, gente digan de sí, Boca. es la primera vez, díganlo. Bueno, Te sí, quiero pero escuchar. mucha gente- Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 124 de nuestras napoleónicas pechadas legendarias en el día de la fecha. Y continuando con la saga de los futbolistas que liquidaron vamos a conocer aquellos players y algún que otro entrenador que arremetieron sin pensarlo 2 veces contra el muñeco Marcelo Daniel Gallardo Maidana. Ordenado de forma recontra discrecional, continuando con la línea de los futbolistas que liquidaron a Carlos Bianchi y los players que destrozaron a Daniel Alberto Pasarela. Encararemos sin más con otro compacto bien picante, señoras, señores, como siempre, el informe. Puesto número 5, José el Pepe Basualdo. Campeón del mundo con Vélez y Boca, además de haber disputado la final con Argentina en Italia 90, José Horacio, cada vez que ofrece una entrevista, siempre que tiene la posibilidad, le tira un palito al Napoleón de Núñez. Además de considerarlo un DT inflado, el Pepe siempre recurre a la interminable comparación con el virrey Carlos Bianchi. ¿Gallardo o Bianchi? No, Bianchi. Yo creo que es indiscutible, no solo por todo lo que ganó y lo hizo en 2 equipos, sino por todo lo que mantuvo, ¿no? Por todo lo que hizo. Gallardo obviamente va por buen camino, eso es obvio. Es un técnico que va creciendo, como ustedes lo están diciendo, temporada a temporada, pero obviamente yo creo que hay que compararlo más con Ramón Díaz que con Bianchi. Veo que Bianchi, ¿no?, está mucho más arriba de todos, ¿no? Ahora, está claro que Gallardo está marcando a River como lo marcó Bianchi a Boca, ¿no? Seguro. Obviamente igual falta mucho. Yo creo que ha ganado Copa Libertadores y Copa Argentina nada más. Torneos locales todavía no ha ganado. Bueno, pero le ha ganado final La a del Boca. mundo ni hablar. Le ha ganado la final a Boca, ¿no? Está bien. Y nosotros también le hemos ganado partido a River. O sea, lo hemos eliminado con medio Palermo que se estaba recuperando. Lo eliminamos en una Copa. No tiene nada que ver. Yo creo que a la larga los clubes se avalan también con triunfos, con trofeos. Y esa siempre va a ser la vida, la competencia. Ahora, Pepe, recién decías al entre pasar, Boca y River. le falta la del mundo para ser Boca. Sí. A nosotros no eliminaron con ningún equipo árabe ni nada por el estilo. Llegamos bien. Y jugamos y ganamos. Cuando las jueguen, obviamente hay que esperar a ver qué pasa. Te digo porque la bronca de un amigo mío que viajó a ver, ¿no?, aterrizó y le dijeron que estaba eliminado, que se tenía que pegar la vuelta. No llegó ni a verlo ni a jugar la final. Pero bueno. Está bravo. Puesto número 4, Roberto el Pato Bondancieri.
La histórica semifinal de la Copa Libertadores entre Boca y River del año 2004 tuvo una recordadísima batalla campal en el partido de ida disputado en la Bombonera. Luego de que el Comuñe comete una falta de atrás al Mosquito Cassini, el árbitro Claudio Martín los rajó inmediatamente a los dos tras la reacción del amigo del Chicken, que no se bancó la zancadilla de Gallardo. Desatado un quilombo mayúsculo entre los dos equipos que consideraban injustas estas expulsiones sufridas, el Pato y el Muñeco se agarraron en la mitad de la cancha. Lleno de nervios y locura, pero Gallardo entró tiene que irse. Astrada entró a la cancha. Pero es que Gallardo tiene que irse, ya, se tiene que ir. Fue expulsado, se tiene que ir. Si Martínez es inteligente, tiene que dejar expulsado solamente a Gallardo y a Cassini. Va a Bondancieri, le va a pegar a Gallardo. Uy, tiene la cara llena de sangre, el que le tiró la trompada, lo dijimos. Lo dijimos. Gallardo le tiró una trompada de atrás a Bondancieri. Qué locura. Macalle Guillermo Barros Esqueloto, Qué locura. Qué escándalo ahora Clemente Rodríguez. Hay un jugador caído, Tremendo. A los pocos días de aquella batalla campal y pese a que Gallardo había declarado que la pelea había terminado en la cancha, el Pato respondió. Sabes que la semana pasada hablamos con Marcelo Gallardo, hicimos una nota. Quiero que escuches 10 segunditos lo que decía del encuentro con vos. ¿Puede ser? Tranquilamente pueden estar sentados acá charlando, tomándose un café. Y eso está bueno también. Eso está bueno, es un ejemplo casi de nobleza futbolera. Pero sí, ya te dije, hay un momento de calentura donde uno, vive con revoluciones a mil y bueno, hay veces que uno... Con mucho juego también. Sí, bueno, de eso deberíamos manejarlo un poco mejor, porque, o sea, yo soy partidario de la no violencia en el fútbol y bueno, un hecho como ese por ahí mancha un poco lo que estoy diciendo. Yo no tengo problema, pero primero me encantaría, digamos, sacarme no la bronca porque ya pasó, pero bueno, dejar alguna marca, ya como me la dejó él a mí. Lo que pasa que digamos, mientras sea de frente no pasa nada. No me gustan la cobardía y de haber ido de atrás, más allá que teníamos aunque nunca estuvimos hablando mucho tiempo, dentro del campo de juego siempre nos llevamos bien, porque en el clásico anterior que nos habían ganado 1-0, nos cruzamos, bueno, él me hizo un gesto bueno cuando le tapé el cabezazo a él acá en cancha de Boca y estaba todo bien, no sé qué pasó en ese momento. Falta tiempo. ¿Para qué? Digo, para que todavía, te noto todavía un poco... No, bueno, porque me lo recuerdo, Y no fue hace tanto. Digamos, si es en un picado o es en un barrio, seguramente que me saco la bronca en el momento. Demasiado uno se pudo contener, por eso le agradecí mucho a Germán, a Lux porque me sacó de una brava, porque bueno, por ahí me pudo desubicar y pegarle una trompada que por ahí me perdía la final o la segunda semifinal y bueno, eso siempre voy a estar agradecido. Pero lo de Gallardo todavía no lo entiendo. Puesto número 3, Ángel Capa. La enemistad entre Capa y Gallardo tuvo su origen en el año 2010, cuando en el último partido del Muñeco como player millonario, Don Ángel no lo puso ni un segundo en cancha para que sea ovacionado por el Estadio Monumental. La palabra de Gallardo, ¿y por qué te decía mi enojo, Ninagua? Porque ayer le había pedido jugar los últimos minutos. River perdía 5-1. Ya no iba a cambiar el partido, el destino, perder 5-3. O 6-1 era lo mismo, porque ya era derrota, no iba a cambiar su posición en el promedio, no había absolutamente ninguna modificación. Gallardo merecía, por respeto a su trayectoria, a todo lo que era la institución, ingresar y que la gente lo ovacione, aún con un partido en desventaja, donde mucho no podía hacer, pero que el estadio quede con las palmas coloradas de aplaudir a Gallardo, que tantas alegrías les dio, y Capa, irrespetuoso en la historia de River, hizo un cambio. Está bien, se lesionó Ferrero, Alexis Ferrero, metió a Nico Sánchez. Cambio defensivo, un cambio de puesto, está perfecto. Metías a Gallardo, no cambiaba nada, digo, le hablo a Ángel Capa, si es que está escuchando, ¿no? El dolor que le causó a tantos hinchas de River ayer no tiene nombre y Marcelo Gallardo se fue sin jugar al fútbol, ¿no? Sin jugar en su último partido. Lo único que había pedido, con tanto que dio, simplemente un gesto de un técnico que ayer leyó mal todo el partido. 5 goles en un tiempo, no hizo que Gallardo juegue los últimos minutos, no entiende lo que es el homenaje. Pero... A partir de aquel momento y sobre todo cuando Gallardo se puso el buzo de DT, Capa siempre le tira algún que otro palo al DT riverplatense. En el año 2019,
el ex DT del Globo, comentó: Gallardo tiene una cuenta pendiente. No ganó ni un solo torneo local con un plantel superior en lo económico a otros equipos. Un equipo se ve en campeonatos largos, porque en torneos cortos también se depende de la suerte. En la última Copa Libertadores llegó a la final de casualidad, de esos partidos que se resolvían en el último minuto con un gol. Puesto número 2, Lucas Pratto. La partida de Lucas Pratto del elenco millonario al Feyenoord de Holanda a comienzos del 2021 se dio en el marco de un profundo desgaste profesional entre el oso y el muñeco. Desde el círculo del muñeco consideran que Lucas ya no tenía el nivel para jugar en River, en tanto que por el lado del ex Tigre piensan que Gallardo lo dejó de tener en cuenta sin razón alguna. Ayer habló Pratto, que metió el segundo gol de Vélez. Sí, después metió una bomba. 2-0 frente a Argentinos Juniors y dijo esto. No me quiero poner a llorar, no sirve. Solamente agradecerle a mi familia, a mi mujer y a Vélez, que confió en mí cuando me dejaron tirado en bastantes lugares. Así que solamente tengo que hablar agradecimiento a este club que me abrió la puerta 2 veces en momentos difíciles de mi carrera. Me quieren desde que llegué, no por haber ganado ni por haber perdido. Siempre me abrieron la puerta, esta es mi casa. Solamente quiero agradecerles a ellos. Se quebró. Acá había adelantado algo. Tremendo palo. No se había ido contento, sentado ahí donde estaba ni ahora. Tremendo palo a River. No se había ido contento de River. Me dejaron. En realidad no se fue contento con Gallardo. Bueno, pero la frase "me dejaron tirado en varios lugares" es brava, eso, la frase es fuerte. Y Pratto es uno de los tipos que declara sabiendo lo que dice. Pero de River, cuando se va, no se le escapan las palabras. Pero se va él. Se va él. Él se va. Él quiere irse. Gallardo creo que... A ver, yo Gallardo ya veía que no estaba para el ritmo de su River. Creo que le costó asimilarlo a Pratto. Hay una cuestión ahí también de un contrapunto. O sea, Gallardo no lo veía bien y por eso no lo ponía, y Pratto creía que si no jugaba no iba a estar nunca bien, pero después hay un episodio puntual, por lo menos en la versión de Pratto, que cuando se lesionó dijo que esperaba un mensaje del entrenador y no lo tuvo. Esto, a ver, algunos lo quieren licuar, Atlético Mineiro. No. Es River. No, es directo. Es River. Aquella misma semana donde declaró haberse sentido tirado, Lucas declaró a diferentes medios: desde que me fui de River no hablé más con Gallardo. Cuando me lesioné ni me escribió. Él no quería que me vaya y quizá le molestó eso. Yo no estaba para jugar 5 minutos y decidí irme a otro lado. Puesto número 1, Christophe Galtier. Además de ser ídolo absoluto en River Plate, Napoleón tuvo un gran paso por el Mónaco de la Liga Francesa, donde a finales de los 90 y a principios de los 2000 dejó un grandísimo recuerdo en el Principado. En el año 2000 el muñeco, que jugaba por el Mónaco, se enfrentó con Galtier, quien por aquel entonces era el ayudante de campo del Marsella. En el entretiempo del enfrentamiento entre los dos equipos galos, el actual DT del Niza atacó directo a Gallardo en el túnel camino a los vestuarios. Sobre esto, Gallardo comentó: terminó el primer tiempo y nos fuimos metiendo en el túnel. En esa época no se acostumbraba a salir todos juntos. Y ahí viene la emboscada. Resulta que en la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada y yo fui de los últimos en entrar. Y cuando me meto siento ¡pac! Como si se cerrara algo, y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel. Adentro estaba esperándome Galtier. Me habló un poco en español y medio que me agarró del pelo. Yo me hice el boludo. Medio que me lo saqué de encima y cuando me lo saco veo de costado que me va a tirar una piña y le meto un codazo en medio de la cara. Después de eso, vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar. No sé, habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piña por todos lados. Indiscutible para algunos, cuestionado por otros, Marcelo Daniel Gallardo, haga lo que haga y pase lo que pase, siempre tendrá detractores de todo tipo. Agradeciéndoles por haber estado allí, los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima, chao.